En su carrera inicial como científico experimental, Selke notó que en las ratas que usaba para sus estudios aparecía una triada de agrandamiento suprarrenal, atrofia del timo y úlceras gástricas. Estos mismos tres cambios se desarrollaron en respuesta a muchos desafíos experimentales diferentes o inespecíficos. Este asumió que el eje hipotalámico hipofisario suprarrenal desempeñaba un papel fundamental en el desarrollo de esta respuesta. Para Selye, la respuesta a los factores estresantes fue un proceso que permitió a las ratas resistir al desafío experimental mediante el uso de la función del sistema más capaz de responder a él. Calificó la respuesta como síndrome de adaptación general porque el efecto es una reacción sistémica general adaptativo, porque la respuesta fue ante un factor estresante, y síndrome porque las manifestaciones físicas fueron coordinadas y dependientes entre sí. Según Selke, el síndrome de adaptación general consta de tres fases: alarma, resistencia y agotamiento. La fase de alarma se caracteriza por una estimulación generalizada del sistema nervioso simpático y el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Esto da origen a la liberación de catecolaminas y cortisol. Durante la fase de resistencia, el organismo selecciona los canales más eficaces y económicos de defensa. Durante esta fase, las concentraciones elevadas de cortisol presentes durante la primera fase caen toda vez que ya no se requieren. Si el factor de estrés persiste o excede la capacidad del cuerpo para defenderse, tiene lugar la fase de agotamiento, durante la cual se acaban los recursos y aparecen signos de desgaste y degradación o daño sistémico. Selye sostenía que muchas dolencias, como distintas enfermedades emocionales, cefaleas poco molestas, insomnio, anomalías digestivas, úlceras gástricas y duodenales, ciertos tipos de enfermedades reumáticas y afecciones cardiovasculares y renales parecían ser desencadenadas o impulsadas por el cuerpo mismo, debido a sus reacciones de adaptación inapropiadas ante agentes con potencial lesivo. Los acontecimientos o agentes ambientales responsables de iniciar la respuesta al estrés se denominaron como factores estresantes. De acuerdo con Selye, los factores que generan estrés pueden ser endógenos, es decir, aquellos que derivan del interior del organismo, o exógenos, que estos se generan fuera de él. Al explicar la respuesta al estrés, Selye propuso que dos factores determinaban la naturaleza de la respuesta: las propiedades del factor estresante y el condicionamiento de la persona que sufre el trastorno. Selye indicó que no todo el estrés generaba daño, de ahí que acuñara los términos eustrés y distrés. Sugirió que los periodos leves, breves y controlables de estrés podían percibirse como estímulos positivos para el crecimiento y desarrollo emocional e intelectual. Son las situaciones graves, prolongadas y no controladas de distrés psicológico y físico las que afectan la salud. Por ejemplo, la alegría de convertirse en un nuevo padre y el sufrimiento por perder un progenitor son experiencias del todo distintas.
pero el efecto de estrés que generan puede ser similar, ¿no? Hablamos de la demanda inespecífica de ajuste en la nueva situación. Cada vez está más claro que la respuesta fisiológica al estrés es mucho más compleja que lo que puede explicarse a partir de un mecanismo clásico estímulo-respuesta. Los factores de estrés tienden a generar respuestas diversas en personas diferentes o en una misma persona en ocasiones distintas, lo que revela la influencia de la capacidad de adaptación del individuo o lo que Selye denominaba como factores condicionantes. Estos factores condicionantes pueden ser internos o externos, ¿no? Internos como por ejemplo una predisposición genética, edad y el sexo. O externos, ¿no? Una predisposición, un factor condicionante externo puede ser exposición a agentes ambientales, experiencias de vida, factores dietéticos, nivel de apoyo social y el riesgo relativo de desarrollar un proceso patológico relacionado con el estrés parece, por lo menos en cierta parte, depender de estos factores. Richard Lazarus, que este es un psicólogo respetable que dedicó su carrera al estudio del estrés y las emociones, consideraba que los significados y los valores se encuentran en el centro de la vida humana y representa la esencia del estrés, la emoción y la adaptación. Y existen evidencias de que el hipotálamo hipófisis suprarrenal, que es el sistema hormonal de la médula suprarrenal, y el sistema nervioso simpático muestran activación diferencial de acuerdo con el tipo y la intensidad del factor estresante. Esta tiene dos factores condicionantes internos para padecer eso, ¿no? Que es su sexo y encontrarse en la cuarta década de la vida. También tiene factores de condicionamiento externos, como las experiencias de vida y el nivel de apoyo social. Con tantos factores de estrés en su vida, es muy vulnerable a que la respuesta al estrés vaya mal. Bien, vamos a las respuestas neuroendocrinas. Las manifestaciones de la respuesta al estrés reciben influencia intensa tanto del sistema nervioso como del endocrino. Los sistemas neuroendocrinos integran las señales que reciben por medio de vías neurosensitivas y a partir de mediadores circulantes que son llevados por la sangre. Además, el sistema inmunitario afecta y a la vez es afectado por esta respuesta al estrés. La tabla 7,1 nos resume la acción de las hormonas que participan en las respuestas neuroendocrinas al estrés. Los resultados de la liberación coordinada de estas neurohormonas incluyen la movilización de energía, la agudización de la concentración y la conciencia, un incremento del flujo sanguíneo cerebral y la utilización de la glucosa, intensificación de las funciones cardiovasculares y respiratoria, la redistribución del flujo sanguíneo hacia el cerebro y los músculos, la modulación de la respuesta inmunitaria, la inhibición de la función reproductiva y la disminución del apetito. La respuesta al estrés es un sistema fisiológico coordinado normal cuya función es incrementar la probabilidad de supervivencia, pero también está diseñado para hacer una respuesta aguda. Se enciende cuando es necesaria para retornar al organismo a un estado estable y este se apaga cuando cede el desafío a la homeostasis.
Por ende, bajo circunstancias normales, las respuestas neuronales y las hormonas que se liberan durante la respuesta no persisten lo suficiente para generar daño a los tejidos vitales. Desde los primeros años de la década de 1980, algunos investigadores utilizan el término alostasis, que describe los cambios fisiológicos en los sistemas neuroendocrino, autónomo e inmunitario que tienen lugar en respuesta a retos reales y o percibidos en la homeostasis. Espérame, una intrusa. Ven acá, cabrón.